Nuevos descarrilamientos debido al temporal Harry sacuden las vías ferroviarias españolas. Tras estos dos sucesos diferentes, han muerto un maquinista y ha habido más de una treintena de heridos. En uno de ellos, como ven, cayeron escombros sobre el Rodalies catalán. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Los maquinistas convocan una huelga general tras una semana infernal para el transporte ferroviario español. En Euronews hemos hablado con un enfermero que viajaba en uno de los trenes de la mortífera tragedia en Adamuz, que ya ha alcanzado la cifra de 43 muertos, un balance que coincide con el número de denuncias por desapariciones. También hemos hablado con un ingeniero y perito que nos ha ofrecido un análisis de lo que se sabe hasta ahora. Mientras Trump llega al foro de Davos manteniendo sus amenazas de apoderarse de Groenlandia, líderes como el presidente francés Emmanuel Macron o el gobernador de California Gavin Newsom se pronuncian contra el nuevo desorden internacional que marca Estados Unidos. Israel, que ha aceptado unirse a la Junta de Paz concebida por Trump para enfrentar los conflictos globales, ha comenzado a derribar el edificio de la UNRWA en Jerusalén Este. La UE lo ha calificado como un grave ataque y como una violación de las obligaciones israelíes con la ONU. Por cierto, el Parlamento Europeo ha votado este miércoles a favor de remitir el acuerdo comercial UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE, una medida que retrasa significativamente el acuerdo y que congela el proceso. Pero hay más noticias, vamos con la actualidad del día. El balance provisional de los dos accidentes ferroviarios ocurridos en la red catalana de Rodalies ascienden por el momento a un muerto y 37 heridos. La caída de un muro de contención por un corrimiento de tierras entre las localidades de Gelida y Sant Sadurní, a unos 50 kilómetros al noroeste de Barcelona, ha provocado el primer siniestro en un tren de la línea R4. Entre los heridos hay 5 en estado crítico, 6 graves y 26 leves por el momento. Estaban 5 graves y una de ellas estaba con un atrapamiento físico que llamamos nosotros importante. A partir de aquí pues hemos tenido que hacer maniobras de escarceración y nos ha requerido unas maniobras ciertamente complejas, pero pues al cabo de un tiempo le hemos podido liberar. El muro de contención se derrumbó sobre las 9 de la noche, posiblemente debido a las fuertes lluvias que vive Cataluña en los últimos días. Paralelamente, este martes, otro tren de la línea RGU ha perdido un eje entre Blanes y Massanet y ha visto interrumpida su circulación. Se trata de dos accidentes que se suman a los hechos de Adamuz, Córdoba, donde un tren de alta velocidad descarriló chocando con otro. Como les decíamos al comienzo, ascienden a 43 los muertos en el accidente de tren en Adamuz, al localizar este miércoles una nueva víctima entre el amasijo de hierros del tren Alvia. Los operarios trabajan para extraer los vagones que cayeron por el terraplén. 3 fiscales van a colaborar para desvelar las causas. En Euronews hemos hablado con un enfermero que viajaba en el tren Irio, el menos afectado. Yo llevaba como 10 minutos que acababa de montar en el tren, porque me monté en Córdoba, y lo que noté, que yo creo que fue lo común, yo iba al vagón 4, que era relativamente delante, lo que noté es como un golpe fuerte, como si hubiéramos atropellado algo grande. Y luego sí que empezaron por megafonía como a decir, gritando así, que por favor todo el personal sanitario fuera a la parte de atrás del tren, y al ir avanzando hacia atrás, pues ya te ibas dando cuenta de que era bastante más grave de lo que parecía. De hecho, el siguiente vagón, el mío, estaba similar, luego ya fuimos al siguiente, tenía como humo, la gente ya estaba toda alborotada, las maletas, y ya el último tenía incluso parte del techo caída, que yo no he visto fotos de eso, y ya había la primera persona que estaba ahí fallecida. Aquí te das cuenta que es que yo podía haber estado ahí perfectamente, ¿no? Entonces, lo que más impacto te lleva es, por el azar, yo estoy en el vagón 4 y no estoy en el vagón 8, por ejemplo, ¿no? O las secuelas, ya no físicas hablo, ya no solo de un golpecito, sino todo lo que había allí. Había gente con bastante mal, con piernas muy mal, y ahora lo ves y dices, volver a montar un tren a la cuesta. Ahora no es una cosa que me plantee y no sé cómo aceptará. Me imagino que a la gente, que como cualquier trauma, pues costará. La gente ayudó, todo el mundo que pudo ayudó, se pidió agua, la gente daba hasta las cantimploras. Dentro de lo malo, la gente se portó muy bien. También vinieron los del pueblo cuando hicimos una sesión polideportiva, no sé qué instalación era. Ahí la gente del pueblo también súper bien, muy amable, nos dieron agua, nos dieron de comer también. Y la verdad que me voy a quedar con la parte humana, que es lo que menos se comenta quizá, que la tragedia, que es lo que más se habla, ¿no? Las investigaciones en la tragedia de Adamuz se centran en diferentes factores
que van desde la rotura de la vía hasta el estado del vagón 6 del tren de Irio, que invadió el otro carril. En Euronews hemos entrevistado a Fernando Minaya para tratar de entender qué factores son los que han influido en este terrible accidente. Días después del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, los técnicos siguen analizando los datos del tren de Irio que descarriló el domingo por la noche. El siniestro, que dejó al menos 43 víctimas mortales, ha reabierto el debate sobre la seguridad ferroviaria. No hay accidentes excesivamente graves como este que se conozcan en la historia del ferrocarril del AVE desde el año 1992. Todavía nos queda ver más causas. Sobre todo las cajas negras y ver ese. Yo creo que la clave está en el vagón 6. Ese es el que nos va a dar más información junto con la caja negra del tren. Porque si hubiera ocurrido algo antes de ese punto, la caja negra nos va a decir hay una deceleración, hay un movimiento, hay un efecto látigo, porque todo eso te lo dice la caja negra. Más luego la declaración del propio maquinista, como te decía, ¿vale? Que puede ser crucial en este aspecto. Entre las distintas teorías sobre el accidente, Fernando Minaya sostiene que la rotura del carril no fue el origen del siniestro y que los daños visibles en la vía responden más a las consecuencias del accidente que a un fallo previo en la infraestructura. La rotura de carril es una cosa bastante complicada. ¿Y por qué te cuento esto? Porque si un carril de cualquier punto de la vía ferroviaria de alta velocidad en nuestro país, en España, se rompiese, ¿vale? Tal y como aparece en las imágenes que hemos estado viendo, pues nos daríamos cuenta, habría enviado señales a todos los trenes de circulación. Lo que sí es posible que haya pasado y lo que hayamos visto, que con motivo de que algo ocurriese, por eso te digo que las pesquisas están también en el vagón 6 para saber qué es lo que ha pasado con ese vagón, posiblemente cuando pasara por ese punto, el propio buggy arrastrara parte de la vía y rompiera esa vía. Por tanto, no sería la causa del accidente, sino sería una consecuencia a posteriori del accidente. Tras el siniestro, Adif ha limitado la velocidad a 160 km por hora en algunos tramos tras varios reportes de incidencias en la vía. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirma que ha aceptado unirse a la denominada Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump. La junta, presidida por Trump, se concibió inicialmente como un pequeño grupo para supervisar el alto el fuego en Gaza, pero se ha convertido en un proyecto que pretende abordar los conflictos globales. La oficina de Netanyahu se había opuesto anteriormente a que Turquía, rival regional, formara parte del comité ejecutivo, alegando que no estaba coordinada con Israel y que iba en contra de su política. El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich, ha criticado la idea y ha instado a Israel a asumir la responsabilidad unilateral del futuro de Gaza. Entre los países que ya se han unido a la Junta se encuentran los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Vietnam, Bielorrusia, Hungría, Kazajistán y Argentina. Sin embargo, el Reino Unido, Rusia y la UE aún no han respondido a sus invitaciones. Trump está aprovechando su viaje al Foro Económico Mundial en Suiza para promover la iniciativa e incluso ha sugerido que la Junta podría sustituir algún día a las Naciones Unidas. El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a redoblar sus amenazas de apoderarse de Groenlandia durante una inesperada aparición en la sala de prensa de la Casa Blanca antes de partir hacia el Foro Económico Mundial de Davos. Cuando se le preguntó hasta dónde llegaría para adquirir el territorio danés, Trump evitó entrar en detalles. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para hacerse con Groenlandia? Ya se verá. Al mismo tiempo, Trump se mostró confiado en que los aliados de la OTAN llegarían a un acuerdo sobre la cuestión, a pesar de la firme postura de los líderes europeos en defensa de Groenlandia y de su soberanía en los últimos días. Creo que encontraremos una solución con la que la OTAN estará muy feliz y nosotros también. Pero la necesitamos por motivos de seguridad, seguridad nacional y seguridad mundial. Es muy importante. La insistencia de Trump en las últimas semanas de que cualquier alternativa que no sea la anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos es inaceptable está poniendo a prueba los límites de la diplomacia que Europa ha adoptado hasta ahora.
Durante el fin de semana, Trump amenazó con nuevos aranceles a varios países europeos que enviaron tropas a Groenlandia como muestra de apoyo a Dinamarca. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, rechazó las amenazas de Trump y prometió que la respuesta de la UE sería firme, unida y proporcional, según declaró el martes en Davos. Preferimos el respeto a los matones, ha afirmado Emmanuel Macron en Davos en medio de la escalada de tensión con Donald Trump. El presidente francés, que llevaba unas gafas de sol de aviador por una afección ocular, denunció lo que él denominó como un cambio hacia un mundo sin reglas. Su discurso se produce después de que el presidente de Estados Unidos publicara mensajes privados entre ambos sobre Groenlandia y en los que le pedía una reunión con el G7. El líder francés afirmó que no es el momento de un nuevo imperialismo o un nuevo colonialismo, sino de cooperar para resolver los retos mundiales. Europa cuenta con herramientas muy potentes que tiene que utilizar cuando no se nos respeta y cuando no se respetan las reglas del juego. El mecanismo anticoerción es un instrumento poderoso y no debemos dudar en utilizarlo en el difícil entorno actual. Mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaraba que le preocupa que la disputa sobre Groenlandia pueda desviar la atención de la guerra en Ucrania. Zelensky ha instado a Washington a seguir colaborando con Europa en los esfuerzos diplomáticos para lograr la paz en su país. El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, insta a Europa a mantenerse firme y devolver el golpe a Trump. Durante una improvisada rueda de prensa en Davos, Newsom, uno de los demócratas que suena como candidato presidencial para 2028, subrayó que Europa debe tener más agallas y dejarse de sutilezas con Donald Trump. Los europeos deben decidir por sí mismos qué hacer, pero lo que no pueden hacer es lo que han estado haciendo dejándose manipular. Este tipo está jugando con la gente como si fueran tontos y es vergonzoso. Es hora de ponerse serios y dejar de ser cómplices. Es hora de mantenerse firmes y erguidos. Hay que tener agallas. El foro de Davos, que este año se presenta bajo el lema Un espíritu de diálogo, bate récords de participación al mismo tiempo que registra altos niveles de incertidumbre y pesimismo. El presidente de Estados Unidos llega a la cita el miércoles con media docena de secretarios de Estado para encontrarse con varios de los líderes europeos y socios de la OTAN, a los que ha amenazado con aranceles inmediatos por participar en las maniobras militares en Groenlandia a petición del gobierno de Dinamarca. Mientras el presidente Emmanuel Macron, que ha sido amenazado personalmente con aranceles del 200% para Francia por desacuerdos adicionales con Trump, ha pedido a la UE que utilice la medida anticoerción, popularmente conocida como bazuca comercial, ante estas amenazas. Los presidentes de Azerbaiyán y Armenia se reunieron bajo el panel de Euronews en el Foro Económico Mundial de Davos por primera vez desde la firma de su histórico acuerdo de paz, negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ratificado en agosto. Este acuerdo puso fin a 3 décadas de lucha en lo que sus ciudadanos esperan que sea el comienzo de un nuevo capítulo para una región marcada por los conflictos étnicos. El presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, afirma que la paz es una decisión activa que los líderes deben seguir tomando para evitar un conflicto prolongado que perjudica a todas las partes. Cogimos el toro por los cuernos y lo conseguimos. Restablecimos la justicia, el derecho internacional, nuestra soberanía, la integridad territorial y a continuación logramos la paz. Y entonces paramos las hostilidades y para el líder del país, que sufrió durante 30 años, frenar en el momento adecuado es una decisión muy responsable y muy importante. Podríamos haber continuado. Quiero ser muy abierto con ustedes y con el público, pero eso conduciría a guerras interminables, a más sufrimientos y a más víctimas. El presidente de Armenia, Bahan Khachaturyan, se hizo eco de un mensaje similar. El mundo ha visto incluso peores pérdidas. El mundo ha sido capaz de superar incluso lo peor. Por ejemplo, la Unión Europea es un resultado de la Segunda Guerra Mundial. No hay enemigos para siempre, pero hay intereses que tienen que ver con
con el desarrollo económico de nuestros países. En Ereván, la gente ya puede comprar combustible azerbaiyano para sus coches. Hace años, si hubieras hablado de esto, habría habido una reacción hostil, pero esta es la nueva realidad en la que vivimos. A los dos líderes se unió el presidente serbio Aleksandar Vučić, cuya ciudadanía lleva meses manifestándose contra la corrupción y el autoritarismo de su gobierno. Todos velan por sus propios intereses nacionales. A nadie le importa el multilateralismo. Y este es el mayor error que todos cometimos en el pasado y ahora nadie puede corregirlo. Este divorcio entre Estados Unidos y Europa no va a ser solo un problema temporal. Va a durar bastante tiempo y al final tendremos que pagar el precio. And at the end, we'll all have to pay the price. Wish we had more time. Thank you very much for participating. Thank you for being here. And thank you for watching this live. Bye. Thank you. Basta de medias tintas, hay que jugar duro. Así lo ha declarado la eurodiputada francesa Valérie Ayé, presidenta del grupo Renovar Europa en el Parlamento Europeo. Ayé pide un cambio de actitud ante las amenazas del presidente Trump de apoderarse de Groenlandia y dice que Trump solo entiende el lenguaje de la fuerza. Debemos ser fuertes, más fuertes de lo que hemos sido hasta ahora. Debemos reconocer que la estrategia de apaciguamiento ha terminado y que ahora debemos jugar duro, porque Trump solo entiende el equilibrio de poder y el lenguaje de la fuerza. Ayé presiona para que la UE plante cara a las amenazas arancelarias de Trump con el inédito instrumento anticoerción conocido como bazooka comercial. Podríamos decidir nuevos aranceles. Podríamos decidir vender la deuda estadounidense. ¿Saben que tenemos más de $1 billón de deuda estadounidense? Y también podríamos utilizar el mecanismo anticoerción que nunca se ha utilizado hasta ahora. La eurodiputada macronista ha pedido a otros grupos de la Eurocámara que adopten una posición más agresiva contra Trump. Veo en algunos grupos cierta voluntad de jugar duro, pero también veo en otros grupos, incluso en grupos proeuropeos, a algunas personas que dicen: mantengamos la calma, pero hemos mantenido la calma y lo hemos hecho desde el primer día de Donald Trump, y tenemos que reconocer que no funciona. En Ucrania, un bombardeo ruso nocturno ha dejado miles de edificios residenciales en la capital, Kiev, sin calefacción ni agua este martes, mientras las temperaturas bajaban a menos 14 grados centígrados, según informan las autoridades ucranianas. El bombardeo con cientos de drones y misiles que tuvo como objetivo instalaciones energéticas en toda Ucrania dejó al menos un muerto. Rusia disparó unos 340 drones de combate de largo alcance y 34 misiles, según la Fuerza Aérea de Kiev. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien recientemente se había quejado de la lentitud en la entrega de armas, afirmó que Ucrania recibió un cargamento de municiones para sistemas de defensa aérea justo un día antes del ataque. El bombardeo se produce unos 10 días después del ataque ruso más significativo contra la red eléctrica de Kiev desde el inicio de su invasión a gran escala hace casi 4 años. Mientras el impulso de las conversaciones de paz se ralentiza tras las tensiones entre Estados Unidos y la UE por la amenaza del presidente Donald Trump de apoderarse de Groenlandia. La policía polaca desmanteló un laboratorio de droga que recordaba a la serie Breaking Bad. Los agentes confiscaron casi 720 kilos de droga con un valor en el mercado negro de unos 8,5 millones de euros. En el apartamento de uno de los detenidos, en Podlasha, la policía encontró armas y municiones ilegales. Los sospechosos, al igual que los personajes de la serie de culto, utilizaban máscaras protectoras especiales. Todos los detenidos permanecerán en prisión preventiva durante 3 meses. Esta versión polaca de Breaking Bad podría llevar a los detenidos a la cárcel durante un máximo de 20 años. Atentado en Kabul. El autodenominado Estado Islámico ha reivindicado un atentado contra un restaurante chino en la capital de Afganistán, que deja al menos 7 muertos y 13 heridos. Según testigos, un terrorista suicida hizo detonar un chaleco explosivo dentro del local. Ayer a las 3 de la tarde hubo una explosión en un restaurante chino.
Tengo una tienda frente a ese restaurante y fui testigo del incidente. Cuando ocurrió la explosión, me caí de la silla. Vi a muchas personas muertas y heridas. El grupo Estado Islámico reivindicó el atentado como una represalia por el supuesto maltrato por parte de China a los musulmanes uigures de la provincia occidental de Xinjiang. El Daesh ha amenazado con nuevos atentados contra ciudadanos chinos. China ha presentado una reclamación ante la parte afgana instándole a hacer todo lo posible para atender a los heridos, adoptar medidas eficaces para proteger la seguridad de los ciudadanos chinos, averiguar rápidamente la verdad y castigar a los responsables. El restaurante era propiedad conjunta de un afgano y un matrimonio chino. ¿Qué es la gran adaptación a la fuerza laboral y por qué es importante en 2026? Una de las primeras consecuencias del mercado laboral volátil es que las carreras lineales ya no son siempre la mejor opción. Más de 1 de cada 3 trabajadores cree que las trayectorias profesionales tradicionales están desactualizadas y el 72% de los propios empleadores dicen que están de acuerdo con eso. Además, el 38% de los talentos entrevistados dicen que aspiran a una carrera diversificada, cambiando de trabajo y de sector a lo largo de su carrera, según el último estudio Work Monitor de Randstad. Las tasas más altas de trabajadores que expresan este enfoque dinámico se encontraron entre los trabajadores de Luxemburgo, Polonia y Noruega, mientras que los checos y los alemanes se mostraron como los menos dispuestos a ser flexibles. Las carteras diversificadas proporcionan más recursos a los trabajadores, pero compaginar varios trabajos también es un reto y puede ser un arma de doble filo. Por eso, una vez más, el equilibrio entre la vida laboral y personal es el factor número 1 para la retención del empleo, por encima de aspectos como un salario competitivo y las prestaciones. Y las generaciones más jóvenes defienden esta opinión. Casi la mitad de la generación Z y los millennials a nivel mundial afirman que dejarían un trabajo que no se ajustara a su vida personal. Sin embargo, la seguridad laboral sigue siendo crucial y en algunos casos supera por poco el equilibrio entre la vida laboral y personal. ¿Ha prohibido Groenlandia la entrada al país a Donald Trump y sus herederos? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus descendientes tendrán prohibido pisar Groenlandia durante 100 generaciones, según una publicación viral en las redes sociales. Dice que el Parlamento de Nuuk acaba de aprobar una ley en ese sentido y ha sido vista casi 2 millones de veces en el momento de verificar este dato. Se publicó en el contexto de la retórica de Trump de adquirir el territorio semiautónomo del Reino de Dinamarca, que se ha intensificado en las últimas semanas. Groenlandia, Dinamarca y el resto de Europa se han mantenido firmes en su determinación de proteger la independencia de Groenlandia. Recientemente, un grupo de países europeos envió un pequeño contingente de tropas a Groenlandia para demostrar a Trump que la OTAN ya está presente allí. Desde entonces, Trump ha amenazado con una oleada de nuevos aranceles a los países europeos por no seguir con su plan. Pero no, una ley para prohibir a Trump y su descendencia durante las próximas 100 generaciones no es una de las medidas que Groenlandia y Dinamarca están utilizando para mantener el territorio fuera del control del presidente. The Halfway Post, la cuenta que compartió la publicación en X, se autodenomina como una cuenta de comedia y sátira. No ha habido ningún informe o anuncio fiable por parte de los gobiernos de Groenlandia o Dinamarca de que se esté preparando tal prohibición contra Trump. No obstante, las ambiciones del presidente de tomar el control de Groenlandia han causado escalofríos en Europa y en la OTAN, y algunos temen que la alianza se desmorone desde dentro si Estados Unidos entra en conflicto con Dinamarca, miembro de la OTAN. Trump sostiene que el control de Estados Unidos sobre Groenlandia es necesario para la seguridad nacional en la zona ártica. Sin embargo, su primer ministro, Jens Frederik Nielsen, asegura que quiere seguir formando parte de Dinamarca. Hasta aquí las noticias de este miércoles. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y con el no comen del día, en el que verán cómo el hielo se ha apoderado de algunas zonas de Takayama, en Japón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.